Hola, buenas tardes. Somos el equipo conformado por mi compañero Emilio Durán, por mi compañero Isaac Méndez y por su servidor César Larios. Y nosotros les hablaremos y les haremos un experimento sobre el tema de condiciones de equilibrio y la primera ley de Newton, o sea, la inercia. Bueno, y antes de empezar con nuestro experimento, les daré una breve introducción al tema, algo un poco más teórico para que vayan entendiendo y envolviéndose con la física. Para comenzar, tenemos la primera ley de Newton. Esta ley establece que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa con velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Puede ser la fuerza de la gravedad o cualquier otra fuerza. Esta ley es fundamental y también se conoce como la ley de la inercia. Fue formulada por Newton en 1687 en su trabajo Principia Mathematica. Bueno, tenemos como dato curioso que esta ley contradice la intuición cotidiana, ya que en la Tierra siempre experimentamos fuerzas como la fricción y la resistencia al aire. La inercia. Una breve definición es que es la propiedad natural de los cuerpos que los hace mantener su estado de movimiento o reposo sin cambios. Un ejemplo cotidiano puede ser cuando vamos en un coche y el coche por algún motivo hace un movimiento brusco al frenar, es decir, que frena en seco. Esto hace que la inercia aviente a los pasajeros hacia la parte del parabrisas. Otro ejemplo es un disco de hockey. Cuando se desliza sobre el hielo ilustra perfectamente la inercia. Continúa su movimiento hasta que la fricción, un golpe o la banda lo detienen. Condiciones de equilibrio. Les voy a dar un breve concepto. El equilibrio físico es cuando un cuerpo está en equilibrio y la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Matemáticamente lo podemos expresar como la sumatoria de F igual a cero. Sus consecuencias son que no hay aceleración neta, es decir, no tenemos aceleración, no hay cambio en la velocidad y el objeto mantiene su estado actual. Aquí podemos ver un ejemplo de vectores. Cuando la fuerza norte, el vector está hacia arriba. Cuando es fuerza este, el vector va hacia la derecha. Cuando es fuerza sur, el vector va hacia abajo. Cuando es fuerza oeste, el vector va hacia la izquierda. Y el equilibrio resultante es la suma vectorial de cero. Dos tipos de equilibrios muy importantes es el estático y el dinámico. El estático es cuando un objeto está completamente en reposo. Al estar en reposo no tiene velocidad y no tiene aceleración, es decir, que ambas son igual a cero. Un ejemplo puede ser un libro sobre una mesa. Tiene velocidad y tampoco está acelerando. Sí está ejerciendo fuerza sobre él, por ejemplo, la fuerza de la gravedad o la fuerza de la resistencia que tiene la mesa. Sin embargo, no tiene velocidad ni aceleración. En el equilibrio dinámico es cuando un objeto en movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad tiene que ser constante y desigual a cero. Y su aceleración tiene que ser cero, es decir, que no acelera. Por ejemplo, un auto en una autopista, velocidad constante. El auto va a X velocidad, por ejemplo, 80 kilómetros por hora, y se permanece a esa velocidad sin acelerar. Les daré un poco sobre la explicación teórica. Para que un sistema esté en equilibrio estático, deben cumplirse dos condiciones. Una, o la primera condición, que la suma de todas las fuerzas en los ejes cartesianos es cero. En el eje X se expresa de la siguiente manera. Rx menos t por coseno del ángulo θ es igual a cero, o sea, igualamos a cero. Y en el eje Y se expresa como Ry más t por seno de θ menos w es igual a cero. La segunda condición que sería que la suma de los momentos respecto al apoyo es igual a cero. La fórmula sería t por seno de θ por L menos w por A igual a cero. De la última ecuación se despeja la fórmula para la tensión en el cable y encontramos que T es igual a W por A, todo esto dividido entre L por seno de θ, donde T es la tensión en el cable, W es el peso de la carga en newtons, A es la distancia de la carga respecto al apoyo en metros, L es la distancia desde el apoyo hasta el punto de unión en el cable en metros, θ es el ángulo, lo podemos ver como ángulo del cable con horizontal. Las reacciones en el apoyo se determinan como
Rx es igual a T, que es la tensión en el cable, por coseno de teta. Ry es igual a peso de la carga, que se expresa como W, menos tensión en el cable por el seno del ángulo teta. Este modelo, simplificando, permite analizar cómo se equilibran un poco las fuerzas en estructuras reales como marquesinas, brazos de grúas o la maqueta que nosotros les presentaremos a continuación, que es el puente suspendido. Para eso, mi compañero Durán nos ayudará dando una breve explicación sobre la maqueta. Muy bien, ahora presentaremos el desarrollo de nuestra maqueta. Es un puente suspendido en el que tenemos dos hilos que están tensando, que serían nuestros cables y nuestros vectores. Entonces, aquí se aplica inercia porque nuestro puente no está fijo. Así que al colocarlo así, estamos generando tensión en estos dos hilos. Ahora, si colocamos un peso, creamos un nuevo vector que va hacia abajo. Está haciendo un momento negativo. Entonces, este brazo mide 0.30 metros. El ángulo que se genera aquí es de 22. Así que podemos calcular la tensión en los cables y a partir de eso calcular el vector resultante. Para calcular la tensión, lo único que tenemos que hacer es el peso. El peso total de este aproximadamente es de 100 gramos, que redondeando a newtons fuerza, obtenemos que es un newton. Entonces, ahora vamos a calcular la tensión, multiplicando el peso, que es 1, por la distancia y dividiéndolo sobre el seno de 22. Eso nos da un total de 0.800 newtons. Ahora, obteniendo la tensión, podemos calcular las reacciones o fuerzas en X y en Y. Para calcular f de X, vamos a multiplicar la tensión por el coseno del ángulo que tenemos. Entonces sería 0.800 por el coseno de 22 grados, obteniendo 0.74 newtons metro en fuerzas en X. Ahora, para calcular en Y va a ser exactamente lo mismo, pero cambiando coseno por seno, obteniendo un total de 0.62 newtons. Ahora, para verificar los momentos, lo único que vamos a hacer es multiplicar la tensión de los cables por el seno por la distancia. Eso nos da un total de 0.22 newtons metro, que ese sería nuestro vector resultante. Bueno, pues como conclusiones, sabemos que la maqueta nos permitió comprobar lo que es de manera práctica el equilibrio de un cuerpo rígido, tanto en la suma de fuerzas como en la suma de los momentos. Pues el uso de un cable inclinado, equilibrando lo que es el peso aplicado, muestra cómo las estructuras reales distribuyen las cargas a través de las tensiones y pues reaccionan en base a apoyos de las bases. Bueno, el aprendizaje que tenemos pues es básicamente que la tensión del cable depende directamente de la magnitud de la carga y de su distancia de apoyo, así como el ángulo tiene que ser determinado para que implique una mayor tensión para sostener el mismo peso. También sabemos que este principio tiene aplicaciones directas en ingeniería civil y mecánica, en el diseño de voladizos, puentes suspendidos, marquesinas y las grúas.